Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Al Tablero y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Javier, muy buenos días. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mil gracias. Pues la idea inicial cuando convocamos al doctor Javier era hablar de los 6 años del TLC con Estados Unidos, entre Colombia y Estados Unidos, y mirar un poco los resultados que ha venido pasando y cómo está esa agenda bilateral. Sin embargo, antes de empezar a conversar sobre ese tema específico y a que ustedes nos manden sus preguntas, esta semana han pasado dos cosas que han sido hechos importantes dentro de todo el tema de la economía nacional. Uno fue el dato de crecimiento económico que se conoció a principios de esta semana corta, y otro, el efecto que está teniendo todo el tema de Ituango y lo que se estaba viendo venir. Hablemos del crecimiento, doctor Javier. ¿Cómo vio el tema de las cifras y qué reacción tiene al respecto? Bueno, yo he señalado que para mí el dato fue positivo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esperando un crecimiento menor. Nosotros estábamos calculando 1.9. Y entonces que el dato al final hubiera sido 2.2, pues nos sorprendió positivamente. Primero porque uno ve una industria todavía muy golpeada, un sector de la construcción también muy golpeado, el sector minero energético empieza un proceso de recuperación más por la vía de precios, pero todavía cuando uno mira el comportamiento frente a años anteriores, pues tiene signo negativo todavía. Entonces, que hubiera salido 2.2, bueno, la agricultura también venía con un desempeño positivo y tuvo un comportamiento menor en este primer trimestre. Entonces, yo era más pesimista. Un 2.2 nos permite ser optimistas a que vamos de pronto a llegar, a acercarnos al 3 al final del año, con un segundo semestre mucho mejor. Acordémonos que este trimestre va a ser también complicado. Es complicado, viene todo el tema electoral, pero un segundo semestre mucho más positivo y que nos pudiéramos arrimar al 3 al final del año. ¿Y lo ve viable? Pues si todo se da, yo creo que, ¿Y los astros que es posible, porque vamos a tener una coyuntura de precios de productos básicos mucho más altos, y eso impacta sobre exportaciones, es decir, las exportaciones van a tener un mejor comportamiento. Lo que uno esperaría es que agricultura tenga igualmente un comportamiento positivo, que industria empiece a mostrar mejores señales, en exportaciones empieza a mostrar mejores señales. Y bueno, la gran incógnita es construcción, Okay. porque yo creo que ahí, porque en los otros sectores, servicios financieros, pues... A mí hubo un dato que me sorprendió gratamente. Digamos, uno puede mirar esto como los gozosos y los dolorosos. Los gozosos, un sector que me pareció que tuvo una reacción importante, y eso es un buen mensaje, fue comercio. Que comercio creció, y eso uno lo puede ver reflejado posteriormente en el índice de confianza del consumidor, que llevamos más de 2 años en terreno negativo, y obviamente las preocupaciones se ponen mucho más de manifiesto en el tema del consumo, y si uno ve que el comercio está creciendo, uno podría tener ahí una sensación de crecimiento. ¿Usted lo ve? Sí, yo creo que comercio empieza a ajustarse después de una caída muy fuerte debido a reforma tributaria que golpeó el bolsillo de los consumidores. El endeudamiento de los hogares ha crecido y eso significa que lo que tiene que pagar cada hogar como cuota ha subido, y entonces tiene menor disponibilidad de ingreso para consumir, pero también uno ve en el comercio un ajuste hacia unos formatos diferentes. El consumidor empieza a ser pescador de descuentos, no solamente en los estratos bajos, también en los estratos altos, y eso ya empieza a registrarse en las cifras, y empieza el comercio a mostrar un comportamiento mucho más positivo, que indudable que eso para la economía y para las señales que tiene que recibir la economía resulta muy bueno. Sí, eso es fundamental. Pero los dolorosos, y coincido con usted en el tema de construcción, sorprende mucho porque hemos venido de un año, como el año pasado, donde no hubo cierres financieros,
en términos de 4G, donde la vivienda está con una parálisis muy fuerte, sobre todo en los estratos 4, 5 y 6. Bici y VIP tienen una dinámica propia, pero uno no ve que eso reaccione y aparece lo de Ituango. ¿Usted cómo ve ese coctelito? Sí, a mí me preocupa esto de Ituango por lo que puede significar en todo el tema de riesgos y los cierres financieros que están pendientes, porque los bancos y pues todos los financiadores empiezan a ver cuáles son los riesgos de construcción en Colombia, y lo que uno ve es que pues el modelo de gestión de riesgo debe estar mostrando un nivel de riesgo mucho más alto en Colombia por temas geológicos, por N temas, pero el riesgo es mucho más alto hoy que hace unos meses. Y entonces ese tema, unido a los interrogantes que todavía tienen muchos financiadores y muchos bancos sobre qué pasó con la Ruta del Sol 2, qué pasó con los recursos que estaban en la fiducia, por qué no se entregaron, porque hay 1 billón de pesos volando, los bancos dicen no los deben y el gobierno dice no los voy a pagar. Eso indudablemente también genera un nivel de riesgos mucho más alto y hace mucho más difícil los cierres financieros y la iniciación de estas obras. Hablábamos esta semana con algún empresario del sector y viendo la cifra negativa tan alta que tuvo el sector de construcción, nos decía, mire, difícilmente vamos a llegar a positivo este año en crecimiento y empezar a recortar esto va a ser difícil cuando uno tenía una expectativa muy alta de que el sector de la construcción le diera una mano grande al PIB. ¿Usted cree que va a ser? De acuerdo. Yo creo que, como usted lo ha señalado, en BIS uno ve pues espacio para crecer, pero en los otros sectores difícil, en los estratos altos difícilmente, o en oficinas, por ejemplo, uno ve mucha disponibilidad. Aquí en Bogotá lo vemos. Entonces, creo que ahí no puede ser uno tan optimista. Ok, bueno, pasemos a lo que nos trajo. Se cumplen por estos días 6 años de la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos. ¿Qué balance podemos hacer de eso, doctor Javier? No, yo diría que es un balance agridulce. ¿Pero por qué? Yo empezaría señalando que uno no debe darle mucho más valor a un TLC del que tiene. Hay que entender que el TLC es un instrumento. Es como la bicicleta que usted tiene, pero si usted no entrena, si usted no practica, por buena que sea la bicicleta, usted no va a poder subir aquí a La Calera, a patios, con un tiempo pues bueno. Y hay que entender que el TLC es el instrumento, es la bicicleta, pero si el aparato productivo, si el país y la economía no se desarrolla, no es competitiva, pues no va a poder aprovechar ese aparato que tiene allí. Y eso ha ocurrido en Colombia. ¿Qué pasó? Colombia concentró buena parte de sus exportaciones en productos mineroenergéticos y eso nos llevó a un crecimiento de nuestras exportaciones, y nosotros teníamos una composición de las exportaciones más o menos 50-50, 50 productos mineroenergéticos, 50 otros. Ese crecimiento, esa concentración nos llevó a que fuera 70-30, un crecimiento muy basado en productos mineroenergéticos y petróleo. Y precisamente Estados Unidos empezó a disminuir sus compras de petróleo, de carbón, incluso dejó de comprar carbón y se convirtió en un competidor nuestro en Europa, porque con sus desarrollos de no convencionales encontró gas, encontró petróleo y empezó a sustituir el carbón por gas. Dejó de comprar petróleo, disminuyó, y entonces nuestras ventas empezaron a caer, y eso lo refleja uno en las ventas. Llegamos a vender 18.000, incluso llegamos a vender 21.000 millones de dólares a los Estados Unidos, y hoy estamos en 10.000. ¿Dónde estuvo la caída? Básicamente en el sector mineroenergético, un sector que no necesita TLC, pero que llevó esa concentración en ese tipo de productos a una revaluación del peso y a que exportar no fuera rentable.
Entonces, ¿quién se le mete a aprovechar un TLC cuando la actividad no es rentable? Es mejor vender en el mercado local. Y pues las exportaciones cayeron. Y eso no lo puede uno atribuir al TLC. Pero después el dólar, el peso empieza a caer y el dólar se reactiva un poco y es un escenario después del 2014 empezamos a ver un proceso de ajuste de la economía vía tasa de cambio y empieza uno a ver un mejor comportamiento del dólar, de la tasa de cambio, pero también pues los empresarios dicen, ¿y esto cuánto va a durar? Un poco la pregunta que le hacían a uno es, oiga, esto tiene un horizonte de tal manera que yo pueda invertir y desarrollar una línea de producto con destino a los Estados Unidos, o a la vuelta de la esquina volvemos a encontrar petróleo, y lo estamos viendo en estos días, como el petróleo por razones geopolíticas está subiendo de precio, nuestra moneda se ha revaluado, es la que más se ha revaluado en la región, más de un 10%, y los empresarios dicen, ¿sí ve? Afortunadamente no invertí, porque ya estamos otra vez en un proceso de concentración en productos mineroenergéticos vía buenos precios. Y el otro elemento que yo destacaría es todo el tema costo-país. Okay. Hacer comercio en Colombia no es fácil, es costoso, en buena medida porque nuestro aparato productivo está en el centro del país, no está en los puertos, entonces tenemos que llevar las mercancías a los puertos, tenemos que traer las materias primas, los insumos importados al centro del país y después volverlo a sacar. Y eso en transporte pesa, y eso nos pega, tanto en costos como en tiempo. Competidores como Chile, como Perú, tienen su aparato productivo cerca a los puertos y por eso son mucho más eficientes. Entonces, aprovechar un instrumento como el TLC pasa por mejorar esa logística, por disminuir costos, por localizar buena parte del aparato productivo en las costas, y eso toma tiempo. Eso no se hace en 2 o 3 años. Y además construir una oferta exportable diferente. Usted y yo llevamos acá más o menos 20 años hablando de lo mismo y uno no ve que haya una gran transformación empresarial en Colombia. Uno lo ve en los rankings de las empresas en Colombia y el ranking no cambia. Básicamente es el mismo y hay algunos pequeños saltos significativos, pero realmente la estructura productiva en Colombia no cambia. ¿Qué hay que hacer? Oh, hay que trabajar todo el tema de cultura exportadora, que las empresas vean el mercado internacional como un mercado objetivo. Eso no ocurre en la mayoría de nuestras empresas. Cuando uno mira cuáles son las prioridades, exportar está por allá en el puesto 10º frente a el mercado local o certificaciones ambientales o mejoramientos internos, pero exportar está abajo dentro de las prioridades. Entonces, cambiar esa cultura toma tiempo, pero tiene que mostrarle uno a los empresarios que es actividad rentable, porque si no ganan plata, los empresarios no se van a meter. Acordémonos que esta es una economía capitalista. Si usted no gana plata en esa actividad, usted no se mete. Y eso es lo que está ocurriendo. Parte de lo que hay que hacer es abrir mucho más la economía. La economía sigue siendo muy cerrada. Importar en Colombia es muy costoso, no solamente por la estructura arancelaria, sino por todas las barreras que tenemos impuestas. Entonces, ¿cómo conectar una economía como la colombiana en las cadenas globales de valor? Que significa yo importo, produzco y exporto. Cuando importar es muy costoso, cuando importar tiene muchas barreras, pues la gente prefiere no jalarle a eso porque no es rentable frente a competidores de la región, como México, por ejemplo, que está haciendo la tarea. Cuando uno ya nos están enviando preguntas, ya lo quieren aquí agarrar. Una de las primeras preguntas que nos hacen es, el presidente Trump
llega al gobierno y anuncia que va a renegociar TLCs con los países. ¿Colombia en qué capacidad está de renegociar un TLC? ¿Somos objeto de renegociar un TLC? ¿Qué tan importantes somos para Estados Unidos para que nos miren para renegociar un TLC como lo es México, por ejemplo? No, yo creo que Colombia no está como en el radar de los TLC que Estados Unidos quiere renegociar. Yo diría que en ese radar está en primer lugar México, y dependiendo un poco de qué salga de allí, de pronto después le van a decir a uno, venga, ¿por qué no revisamos y ajustamos esto? Si Colombia, hipotéticamente, accediera a una revisión hoy del TLC, sería para desmejorar la posición que hoy tiene Colombia. Porque ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de México? Hacer mucho más exigentes las normas de origen. Usted me quiere exportar con 0% de arancel un producto, no me traiga insumos de China, cómpreme los insumos a mí. Entonces, Colombia puede ingresar a Estados Unidos con un 35% de valor agregado nacional. Entonces, usted tiene componente nacional, materias primas, empaques, electricidad, servicios, mano de obra, utilidad. Fácilmente usted llega al 35%. Usted puede tener 65% de productos de afuera. Eso no se lo van a aceptar en una renegociación cuando lo que quiere Estados Unidos es cerrarle esa posibilidad a terceros países de que lleguen por aquí. Si Colombia conserva eso y a México le suben su exigencia en normas de origen, uno tendría es una ventaja, decirle a terceros países que no tienen acuerdo con Estados Unidos, venga, se localice aquí para exportar con 0% de arancel. Entonces, cambiar esa estructura hoy me parece que sería equivocado para Colombia. Ok. Pregunta Brian Rodríguez en ese mismo sentido. ¿Es posible que si seguimos en el TLC y se renegocia, no quede el TLC, nos quedamos sin nada? Pues quedamos en desventaja frente a competidores. Acordémonos que Estados Unidos tiene un TLC con Canadá, con México, con toda Centroamérica, con República Dominicana, con Perú, con Chile. Entonces, ellos pueden seguir ingresando con 0% de arancel, productos que nosotros también elaboramos porque esa oferta es similar, pero nosotros tendríamos que pagar arancel y ellos no. Entonces, quedaríamos en el peor de los mundos. Ok. Pregunta Abel Díaz, ¿es posible, como algunos candidatos presidenciales han afirmado, tener una capacidad rentable de reemplazar nuestros acostumbrados productos de exportación como el petróleo y apoyar otros como el agro y demás productos alimenticios? No, yo creo que Colombia tiene una estructura productiva que tiene pues una base importante en el sector minero energético. Usted no cambia eso de la noche a la mañana, eso es un proceso. Usted tiene que ir reemplazando la dependencia. No se trata de eliminar la exportación de esos productos, pero sí la dependencia. Ir poniéndole muchas más patas a esa mesa o a esa oferta, a esa canasta, meterle mucho más productos, de tal manera que la dependencia de los mineros energéticos baje. Y uno debería apostarle a productos de mucho mayor valor agregado. Nosotros tenemos en la parte agrícola unas posibilidades. Podemos llegar con unos productos que son promisorios, aguacate Hass, que se ha hablado mucho. Nosotros vendíamos $1,5 millones hace unos años. El año pasado llegamos a $50 millones y este año podemos llegar a $70 millones en exportaciones de aguacate. Pero ese es uno. Tenemos que buscar igualmente sectores de eso. Frutas como la gulupa, que muchos no conocemos aquí en Colombia, estamos exportando $35 millones. Uchuva, $25 millones a los Estados Unidos. Pesca, tilapia, trucha. La cercanía geográfica nos permite llevar ese producto no congelado, sino en fresco, refrigerado. Entonces se va en la madrugada y llega al mediodía al restaurante. Y entonces el consumidor puede tener el producto fresco, sin congelar. Eso tiene un sabor y tiene un plus en el precio. Esa cercanía geográfica hay que aprovecharla para eso y para muchos otros productos. Pero hay que crear esa oferta exportable y ojalá
cada día añadiéndole valor agregado, siendo mucho más sofisticado en esa oferta. Ahí le respondió a Rafael Acevedo, que preguntaba que qué productos agrícolas se ven con mayor fuerza y de qué depende que puedan llegar al extranjero. Sí, yo creo que hay una parte de productos que están mostrando potencialidad, pero estamos negociando con Estados Unidos todo el tema sanitario y fitosanitario, protocolos de admisibilidad. Porque, por ejemplo, el primero que fue uchuva, me obligaban a que metiera la uchuva en frío durante no sé cuántos días y eso perjudicaba el producto, la calidad del producto. Entonces, lo que se logró fue negociar un protocolo, no me obligue a meterlo en frío, declaremos unas zonas libres de mosca, entonces aquí en Bogotá, en Boyacá, unas zonas libres, con trampeo, con vigilancia, que no hay la mosca de la fruta, y esa producción puede entrar libre al mercado de los Estados Unidos. Eso se hizo en uchuva, se hizo en aguacate, ya firmamos para cítricos, naranja, mandarinas, tangelos, nectarinas, viene pimentón, viene otra serie de productos. Entonces, creo que ahí hay una serie de bienes agrícolas, agroindustriales, porque después vienen los procesados, que pueden tener futuro en el mercado de los Estados Unidos. Y tenemos que mirar también la parte de manufacturas. Yo creo que manufacturas, el sector textil, por ejemplo, nos muestra que no solamente nos quedamos en la exportación de blue jeans, sino que vamos a ropa deportiva, ropa para ciclismo, vestidos de baño, ropa interior femenina, que son productos de mayor valor agregado. Hace poco hicimos un artículo sobre la industria aeronáutica y todo lo que está pasando en Antioquia, en el eje cafetero, en Bogotá incluso, y realmente es sorprendente. Nos quedamos con la discusión de los aguacates, pero exportamos más productos de esos sí, claro. que aguacates. No, claro. Creo que por eso es importante trabajarle a los diferentes sectores. Pues se ha hablado mucho de la parte agrícola, porque yo creo que es el que primero puede reaccionar. Pero hay otros sectores donde Colombia, en la parte de manufactura, en nichos, puede tener, pues, y tiene unas posibilidades. Mire lo que estamos haciendo en ventanería de aluminio, que afortunadamente no está afectada por los aranceles del aluminio, porque es producto transformado, pero ahí hay un crecimiento muy importante, producto con valor agregado. Daniel Castaño hace una pregunta bastante interesante y es, teniendo en cuenta la coyuntura internacional en plano económico, ¿a qué es mejor apuntarle? ¿A tratados de libre comercio, por ejemplo, con China, más que con Estados Unidos? ¿O podemos complementar esa oferta o nos matriculamos en un lado o en el otro? Oh, yo diría que Colombia tiene que tener una presencia en Asia-Pacífico. Cuando uno le dicen que el motor del crecimiento está en Asia, que el crecimiento importante en materia de comercio exterior está en Asia, y uno dice, yo no estoy ahí, pues como la propaganda, está en el lugar equivocado, tiene que estar ahí. Y nosotros empezamos con Corea, tenemos ya un acuerdo con Corea, tenemos un acuerdo que estamos negociando, no se ha terminado la negociación con Japón, y uno tendría ahí para entretenerse, porque ¿qué es lo que ocurre con estos países? Hay que desarrollar oferta exportable hacia allí. Perú y Chile lo hicieron, una oferta agrícola, agroindustrial, dirigida a esos mercados, porque no es lo que yo vendo en Estados Unidos, que ahora digo, ahora lo voy a vender en Asia. No, los gustos del consumidor son diferentes. Entonces hay que adaptar la oferta exportable a esos mercados. Y eso toma tiempo, y toma inversión, claro. Y toma todo el tema sanitario y fitosanitario. Entonces yo diría, tenemos para entretenernos con Corea y posiblemente con Japón, antes de pensar en China, porque cuando uno habla de un TLC con China, aquí despierta muchos temores por parte de muchos sectores. Entonces uno dice, trabajemos lo que ya tenemos y después miramos China. Lo voy a leer tal cual como lo mandaron a propósito del comentario que hizo usted sobre el sector textil. Dice Ana Margarita Morales, el sector textil del que tanto alardeamos no tiene manera de exportar, nos exigen certificados de origen en donde las hilanderías se cerraron y los costos de producción ya son una gran desventaja, pues somos comparados con los precios de Oriente. ¿Qué con industrias como estas, si ya ni siquiera para el consumo interno lo logramos?
No, claro, en la negociación con Estados Unidos, pues la norma de origen establece que el proceso tiene que hacerse a partir de la fibra. Entonces, perdón, del hilado. La fibra fue en México, del hilado. Entonces, las hilanderías sí desaparecieron o cayeron. Entonces, buena parte de esas hilazas o telas incluso tenemos que traerlas importadas. Parte de lo que se estaba hablando con la administración Obama era la posibilidad de tener origen acumulativo, que yo pudiera tener telas de Chile, de Centroamérica, o sea, de países que México, tienen TLC con Estados Unidos. que tienen TLC y pudiera traer esos insumos. No. Eso iba avanzando muy bien con el presidente Obama, pero con el cambio de administración, pues esta es una administración proteccionista, eso no les gusta, entonces ellos quieren, cómprenme el algodón a mí, pero indudable que para exportar estas prendas que yo le estaba señalando, textiles inteligentes, no tenemos producción aquí, tenemos que importarlas. Entonces, la posibilidad es, ahí hay unas ventanas con Estados Unidos. Yo no cumplo origen, puedo ir a la cláusula de no abasto y pedir permiso para que me dejen incorporar porque no hay abasto de esas telas especiales, porque yo le estoy apuntando en un nicho. Entonces hay ventanas que uno pudiera utilizar. Okay. Eso de no abasto, por ejemplo, sí, administrativamente es complicado porque tiene que pedir permiso, tiene que aceptarlo los Estados Unidos y entonces se establecen unas cuotas, etcétera, 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 pero es posible. Mateo Osorio hace una pregunta alrededor de cómo fortalecer los productos primarios que se producen en Colombia para mejorar la balanza comercial y hace referencia al tema arancelario. ¿Hasta dónde puede haber una reforma arancelaria o qué cambios arancelarios se han hecho y se deberían hacer para lograr, según lo que le interpretó Mateo, que por ejemplo él pone el ejemplo de la papa, se está importando pero somos productores? ¿Cómo proteger un poco esos sectores, según él, y cómo ser un poco más competitivos en materia arancelaria? Sí, pues, aunque usted dijo que hay que abrir más la economía. Parte de lo que se negoció en el TLC fue precisamente unos tiempos de desgravación para esos sectores sensibles, como el arroz, como los cuartos traseros de pollo. En fin, esos sectores que tenían sensibilidad, particularmente en la parte agrícola, se le dieron unos plazos para que se ajustaran, para que innovaran. La pregunta es, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho esos sectores? Porque el plazo está corriendo y aranceles que se subieron al 80% ya empiezan a descender. ¿Qué han hecho esos sectores para mejorar su productividad, para tener paquetes tecnológicos que le permitan competir con? A mí el temor que me da es que se acabe el plazo de 15 o 18 años que dimos y no se hizo nada y entonces estos sectores salgan a decir, somos perjudicados, nos van a matar, cuando no hicieron nada internamente. Pasemos al tema que le dije que íbamos a tratar ahora adelante, que es el tema del acero y el hierro y aluminio y las decisiones que toma Estados Unidos. Colombia estaba muy a la expectativa de que pudiéramos participar de esa torta y que no nos castigaran, y las noticias más recientes es que no estuvimos en ese grupo beneficiado de no recibir esos aranceles. No sabemos todavía. Bueno, entonces, ¿en qué va el proceso? ¿En qué va el proceso y cómo son los tiempos? Oh, el presidente Trump aplazó hasta el 1 de junio la expedición definitiva. La han ido corriendo porque era el 1 de mayo, ahora es el 1 de junio. Y efectivamente nosotros no hemos sido señalados como un país al cual se le excluye de la aplicación. Pero antes que eso, yo diría, esta es una pelea de grandes. Es una pelea entre Estados Unidos, China, Rusia. Nosotros somos muy chiquitos en eso. Mire, nosotros exportamos 226 millones de dólares en productos de hierro y acero, aluminio a los Estados Unidos. Lo que está afectado son 55 millones de dólares. Serían nuestras afectaciones. Entonces uno dice,
¿Usted cree que hicieron todo esto por 55 millones? No. Entonces, claro, en esa pelea de grandes los chiquitos sufren. Nuestro objetivo es que finalmente quedemos por fuera. Hemos presentado los estudios. Cuando digo hemos, es Colombia ha presentado los estudios al gobierno, al Ministerio de Comercio, toda la argumentación para que quedemos afuera. Alguna gente lo que dice es, esto es un incumplimiento del TLC, deberíamos pedir un mecanismo de solución de controversias dentro del TLC. Y lo que me dicen los expertos es, no, esto se va a manejar con normas OMC. Incluso ya China demandó a Estados Unidos en OMC por el tema de lavadoras y paneles solares, que fue la primera restricción que les puso. Y no debe demorar la demanda por acero y aluminio. Entonces va a ser en ese escenario donde esto se va a dirimir. Y en ese escenario uno pudiera pedir que lo dejen por fuera, porque en OMC hay una cláusula que llaman la cláusula de minimis, que establece que los países que tienen menos del 1%, perdón, del 5% del comercio de los productos en conflicto quedan por fuera. Nosotros no tenemos sino menos del 1%. Entonces, si uno se va a OMC, uno pudiera pedir que le apliquen esa cláusula y uno quedar por fuera. Yo creo que ahí hay una preocupación dos preocupaciones. La primera es que las decisiones de OMC se toman su tiempo. Eso no es tan inmediato. Y lo segundo es que mientras pasa eso y se hace efectiva el tema, lo que va a generar es una desviación de comercio, en donde Colombia obviamente terminamos siendo el objetivo de algunos productores en el mundo que puedan destinar acá esa producción. No, ese riesgo fue un riesgo que se evaluó desde el comienzo y se dijo, hay un riesgo de que producto que China no pueda poner en Estados Unidos va a buscar donde lo pone en la región, y Colombia es un país que pudiera verse afectado, llegada a este tipo de productos a muy bajo precio, a precios de dumping, y afecten la producción nacional. Para controlar eso, pues usted tiene que controlarlo en frontera. La aduana. Entonces la aduana tiene que hacer un control. Entonces, como la aduana no tiene la capacidad para ejercer plenamente ese control, lo que dijo fue, sacó una resolución, la resolución 27 de este mes, donde dice, si usted va a importar un producto que contenga hierro, acero o aluminio, usted tiene que presentar una declaración anticipada. Es decir, avisarle que viene para acá a la DIAN que viene para acá, para que ellos estén alerta y lo examinen. La preocupación mía es que la resolución quedó de tal manera que la DIAN no va a ser capaz de controlar, porque el volumen de cosas que le van a tener que avisar son muchas. Entonces yo creo que hay que ir como enfocando en cuáles son los productos sensibles y no dejarlo abierto. Algunas empresas me decían, mire, yo traigo botas de trabajo con puntera metálica. Entonces ahora me van a poner a hacer declaración anticipada por las botas, que no es el tema en discusión. Si yo no hago la declaración anticipada y las botas me llegaron, la mercancía me la prenden y entonces yo tengo que pagar rescate y sanción. Entonces yo lo que digo es, vamos a terminar sancionando a los formales, a los que presentan sus declaraciones y no tienen nada que ver con este conflicto. Entonces ahí estamos pidiendo que miremos eso, porque por solucionar un problema, podemos crear uno mucho más grande. La agenda con Estados Unidos, entre Colombia y Estados Unidos, es una agenda que se ha manejado en dos grandes frentes históricamente. El tema del comercio por una parte y el tema del narcotráfico por otra parte. Pero en los últimos años y en los últimos meses todavía más, se ha venido complementando con otras cosas que son bastante importantes para la región y para nosotros. El tema de Venezuela, el tema de propiedad intelectual, el tema de chatarrización y nuestro interés por ingresar a la OECD, donde Estados Unidos juega un papel muy importante. En esa agenda tan compleja, y como dijimos en algún momento en la revista, con tantos frentes abiertos, ¿cómo está fluyendo el diálogo? ¿Qué está pasando en cada uno de esos ítems? No, pues allá hay unas instancias de administración del acuerdo
en los cuales se está pues mirando y analizando y estudiando cada uno de estos irritantes que se llaman así en la relación comercial bilateral. En el tema de derechos de autor y propiedad intelectual, tema farmacéutico, hay un compromiso de Colombia de sacar una ley. Recuerde usted que por allá tramitaron una ley Lleras que finalmente no pasó. Eso era para cumplir ese compromiso con los Estados Unidos y entonces nuevamente eso está haciendo tránsito, pero mientras sale del Congreso estamos incumpliendo. Entonces cuando los dos equipos que administran el acuerdo se sientan, pues ¿cuál es la respuesta de Colombia? Estoy en el proceso. Es que entiéndame que no depende del Ejecutivo, yo tengo que tramitar la ley en el Congreso, eso toma sus tiempos, entonces ahí estoy y voy en ese proceso. En el tema de chatarrización, pues Colombia dice, yo no puedo eliminar la chatarrización de la noche a la mañana, tengo unos compromisos, va hasta el 31 de diciembre del 2018, yo tengo que aplicar los recursos que se recogieron para eso, es decir, tengo un proceso, es una política nacional y yo la tengo que respetar, entonces tampoco puedo de la noche a la mañana. Entonces esa discusión allí va en ese sentido, cada uno muestra lo que está haciendo, pero indudable que cuando uno mira el cuadro, pues hay un incumplimiento por parte de Colombia. Y en ese escenario, de cara ya al próximo gobierno, ¿usted cómo ve lo de OCDE? ¿Estamos cerca, estamos lejos? ¿Se están cumpliendo los tiempos? ¿Estamos apretados? ¿Y qué pasa con el nuevo gobierno si no hemos logrado acceder a la OCDE? No, yo lo que veo es que pues la urgencia, el afán que tenía este gobierno de dejar eso listo, concluida esa tarea, pues difícilmente se logra. Yo no lo veo y le tocará al próximo gobierno retomar esa tarea. A mí me parece que el nuevo gobierno, cualquiera que él sea, debería concluir ese proceso, porque yo creo que es benéfico para el país estar en un club de buenas prácticas. Eso para la economía, el que alguien de afuera lo esté mirando y no lo deje hacer tonterías, resulta positivo. Yo creo que está uno con estándares internacionales y no con alcaldadas, que aquí somos muy dados a eso. Eliana Vergel hace dos preguntas, voy a tratar de resumirlas en una sola. ¿Qué sectores está viendo usted con potencial de crecer hacia Estados Unidos y cómo se está comportando la economía de Estados Unidos? Porque uno ve ahí unos mensajes que parecerían contradictorios. No, la economía de los Estados Unidos está creciendo, pero está creciendo menos de lo que creció antes de la crisis. Okay. ¿Sí? La crisis del 2008, crisis financiera, marcó un quiebre en la economía y la economía se está recuperando, pero no ha alcanzado los niveles de crecimiento que tuvo en el pasado. Para un país pequeño como Colombia, esa dinámica del crecimiento de una economía como los Estados Unidos es muy importante, porque si la economía crece, la demanda crece, y para nosotros es importante esa demanda. Lo que uno observa es que Estados Unidos dejó de importar productos mineroenergéticos, pero sigue siendo un importador importante. Así importe hoy menos que en el pasado, pero para nosotros ese mercado es muy importante. ¿Qué sectores? Mire, nuevamente hemos hablado de los agrícolas, de los agroindustriales, hemos hablado de algunas manufacturas. Yo creo que hay posibilidades en algunas cosas de servicios, pero lo que yo le digo a la gente es, oiga, vaya y vitrinee, vaya y mire ese mercado, conozca qué es lo que están importando, mire a los precios que están importando, y usted es capaz de producir mejor, con la calidad, con menos precio, porque uno tiene que mirar nichos. Ese mercado es un mercado muy grande
y los volúmenes de producción en Colombia son muy pequeños. Entonces ahí uno tiene que trabajar nichos o tiene que trabajar asociatividad, algo que tampoco funciona muy bien aquí en Colombia, y es agruparnos varios para atender una oferta que es muy exigente en volúmenes. Una demanda que es muy exigente en volúmenes, tener una pequeña oferta individual. Entonces, ese es un tema que también hay que mirar. Daniel Castaño pregunta, ¿cómo es posible avanzar en temas de producción nacional cuando la infraestructura es débil, cuando hay temas de seguridad, cuando a veces nos cuesta reconocer la actualidad y lo que estamos viviendo y la realidad de hoy? Sí, indudable, ya lo mencionaba al comienzo, como nuestro aparato productivo está en el centro del país, tenemos que ir a los puertos y no tenemos una infraestructura. La esperanza es que hemos venido desarrollando infraestructura vial. Tenemos un retraso en navegabilidad del río Magdalena, por lo menos 2 años. Y una noticia importante, en estos días se recuperaron 2 líneas del centro del país a la costa Caribe en tren. Se está moviendo mercancía por tren, y eso es muy importante para los costos. Yo creo que todo el tema de transporte multimodal, pues es lo que uno espera que el país desarrolle en los próximos años. Por eso la preocupación de que se atrasen todo este tema de infraestructura, de las 4G, porque es algo que requerimos para la competitividad del país. Indudable que si no mejoramos eso, pues no logramos, pero no basta con el cemento. El tema logístico tiene que ir unido al cemento, porque nada saco yo con tener una doble calzada Bogotá-Buenaventura con túnel de la línea. Eso le ahorra un camión 6 horas en su viaje. Pero si llega al puerto y lo hacen esperar un día, pues se perdió toda la infraestructura, todo el cemento que se le metió. Entonces, el tema logístico, el tema de inspecciones, el tema de tiempos, de movimientos, resulta fundamental. Y pensar muy bien qué es lo que vamos a llevar por esas autopistas. Y eso se ha venido trabajando con la DIAN, la nueva regulación aduanera. La mala noticia es que la DIAN no tiene plataforma electrónica. Entonces, la nueva legislación está pensada para que ruede sobre una plataforma electrónica, que usted no tenga papeles, que usted desde su oficina pueda hacer su declaración, clic y se fue, y no haya papeles. Pero no hay plataforma para hacerlo. Entonces la DIAN está desarrollando eso y se toma 2 años, hasta noviembre del 2019 vamos a tener plataforma electrónica. Ok, 2 preguntas antes de terminar. La primera, y yo aquí voy a leerla tal cual como la escriben, no sé si eso esté funcionando o no. Moisés Beleño pregunta, ¿cómo se piensa controlar la importación y exportación de productos o servicios pagados con criptomonedas? ¿A ustedes les ha tocado algo de eso? No, legalmente no está permitido operar con eso. Operar contablemente. Acuérdese que Colombia tiene un mercado cambiario que obligatoriamente lleva a que usted tenga que canalizar las divisas de una exportación, no de servicios, pero sí de bienes, a través del mercado financiero colombiano. Entonces, pues allí no te reciben criptomonedas. ¿Qué viene? El comercio electrónico. Y ahí puede haber la posibilidad de que eso se pague con esas monedas, pero hoy en día no. Lo que ha aceptado el Banco de la República es que si yo vendo una libra de café por internet, el pago que el señor me hace allá con su tarjeta de crédito, ese es un pago en divisas y se canaliza a través del mercado, pero eso es lo que hemos logrado hasta ahora, pero son divisas libremente convertibles aceptadas por el Banco de la República. Ok. La última pregunta, doctor Javier, o más que una pregunta, ¿cuál sería el mensaje que usted le mandaría a los candidatos presidenciales hoy de cara al comercio exterior de Colombia? ¿En qué deberían focalizarse? ¿Cuál es la prioridad que requiere hoy el país? Yo diría que lo primero es contar con una política productiva, con unas señales a los productores en materia de política productiva, que la gente sepa cuáles son las apuestas del gobierno en esa materia. Y el otro elemento es facilitación del comercio.
hay que quitar barreras, hay que disminuir aranceles, hay que abrir mucho más la economía, hacer mucho más fácil las transacciones, es decir, mucho más libre ese comercio, quitar tanto paternalismo, tanto control, tanta restricción, tanto prohibicionismo. Estamos sobre regulados, entonces facilitación del comercio y señales claras, política productiva resulta fundamental. Eso incluye todo el tema que hemos hablado de logística, de infraestructura en la parte de política productiva, pero creo que esos son los elementos fundamentales. Señales claras a los productores, a los inversionistas de que no le están cambiando las reglas de juego y facilitación. Ok. Doctor Javier, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes mil gracias por estar acá, muy amable. Feliz tarde para todos.